Dudadactylus sibiniski vivió hace 125 millones de años en lo que es Brasil, con una longitud de 4 metros, una altura de 60 centímetros y 10 kilogramos de peso. Su nombre significa dedito jugador, haciendo referencia al hecho señalado por numerosos paleontólogos que en la cultura popular los pteranodontes son representados con dientes. Estos dientes no los tenía la especie tipo Pteranodon, pero sí Dudadactylus. Dudadactylus era caracterizado por este pico con dientes afilados y el aspecto muy similar a Pteranodon. Su cresta podría haber tenido colores brillantes para engalanarse en la época de reproducción, además de funcionar como un timón en el viento. Sus alas eran grandes y sus patas eran pequeñas. Seguramente le era difícil despegar corriendo y utilizaba las corrientes de viento para desplazarse. Borealopelta mark-micheli vivió hace 125 millones de años en el Cretácico inferior en lo que es Norteamérica y Canadá, con una longitud de 5.5 metros, una altura de 1.8 metros a la cruz y 1,3 toneladas de peso. El Borealopelta era un dinosaurio acorazado, pero a diferencia de muchos ellos, no tenía el tradicional mazo en la cola. Todo el dorso estaba cubierto por placas óseas alternas, anchas y estrechas. Esta coraza protectora era muy importante para el pesado herbívoro. Este animal pastaba sobre los helechos bajos que cortaba con su pico córneo. Sus patas eran gruesas como columnas para soportar su peso, además de tener pequeñas garras en forma de pezuñas que le servirían tal vez para escarbar o para armar sus nidos donde depositarían sus huevos. Los músculos de la cadera y los hombros le permitían a este animal tumbarse en el suelo de una forma similar a las tortugas. De esta forma, lo único que podían hacer los depredadores era intentar voltear al animal para atacar a su costado blandito y vulnerable. Le decían cosas feas, lo insultaban. Aviatyrannis jurásica vivió hace 152 millones de años en lo que es Europa, con 90 centímetros de largo y 30 centímetros de alto. Aviatyrannis es uno de los tiranosauroides más primitivos conocidos, siendo más antiguo que otros tiranosauroides como Wanglong. Cubierto de una fina capa de plumas, seguramente de colores intensos para su exhibición, podría hacer gorgoteos para atraer a las hembras como los pájaros actuales. Este habitaba en zonas cálidas y densamente pobladas de vegetación. Era muy parecido al Modus intrepidus, aunque este habitaba en zonas frías y con una diferencia de 86 millones de años. Aviatyrannis era carnívoro y pequeño. No por ello era inofensivo, al contrario, solían ser carroñeros o cazar presas pequeñas como insectos o mamíferos de tamaños similares al suyo. Spinosaurus aegypticus vivió hace 99 millones de años durante el periodo Cretácico en lo que es el norte de África, con una longitud de 16 metros, una altura de 4 metros y 7.3 toneladas de peso. El Spinosaurus exhibía un cráneo largo y angosto, muy parecido al de los cocodrilos actuales, de dientes cónicos superpuestos en hileras a lo largo de sus mandíbulas. Se cree que era exclusivamente piscívoro y se alimentaba con sus mandíbulas largas y estrechas. Los miembros superiores eran cortos y terminaban en 3 dedos con garras afiladas. Los miembros inferiores eran largos y gruesos, aunque comparados con el tamaño del animal, se consideraban cortos. Este tenía espinas vertebrales muy largas en la espalda, formando la base de su vela dorsal. Estas podrían haber sostenido una gran vela de piel y podrían haber medido hasta 1,8 metros de altura. Esta vela pudo actuar calentando la sangre rápidamente cuando el sol le daba de lleno, o disipando el calor, o como carácter sexual. Anurognathus amoli vivió hace 150 millones de años en el Jurásico superior, con una longitud de 20 centímetros, una altura de 17 centímetros, una envergadura aproximadamente de 45 centímetros y 800 kilogramos de peso. Tenían los dientes en forma de gancho, con un pequeño cuerpo y músculos en las alas muy fuertes. Esto le daba un aspecto muy parecido a los murciélagos y probablemente tenía un modo de vida muy similar, evolucionando de esta manera a partir de la evolución convergente. Probablemente habría tenido la vida de un insectívoro, como otros de su grupo. Los afilados dientes habrían sido muy adecuados para insertar insectos en pleno vuelo. Tenía unos ojos bastante grandes que le daban una buena visión nocturna,
que sería el equivalente al sonar en los murciélagos. Este animal cazaba insectos al pleno vuelo, pero también podía posarse sobre reptiles grandes como Diplodocus para alimentarse de los parásitos e insectos de su piel. Con una boca muy amplia, muchos de sus dientes son pequeños y parecidos a clavos, pero algunos son más largos y recurvados. Paleophysis taipaleus. Vivió hace 56 millones de años, con una longitud de 8 metros. Tendría el tamaño similar a los mayores ejemplares actuales de anacondas verdes y pitones reticuladas. Se conocen los restos fosilizados que se han encontrado en varios lugares del mundo, incluidos América del Norte, Europa y África. Era una serpiente acuática de gran tamaño que vivía en los mares poco profundos y ambientes costeros. Los ejemplares más grandes descubiertos habrían sido tan largos como autobuses escolares. Paleophysis era un depredador generalista y oportunista que se alimentaba de una gran variedad de presas, incluidos peces, mamíferos marinos y aves. Probablemente incluiría ballenas antiguas, dependiendo obviamente que estuviera disponible en su entorno. Tenía un largo cuerpo muy delgado que era muy adecuado para nadar y capturar presas en el agua. Muestra algunas características de las serpientes modernas, pero otras se parecen más a las primitivas, como placas óseas en la cabeza y en el cuerpo. Lurdosaurus arenatus vivió hace 115 millones de años en el Cretácico inferior en lo que es África, con una longitud de 9 metros, una altura de 3 metros y 6 toneladas de peso. Siendo muy pesado para su tamaño, de allí su nombre, era un dinosaurio de aspecto desgarbado, con el abdomen muy bajo y el cuello bastante largo, para ser un iguanodóntido. Al ser tan pesado, posiblemente no huiría de sus enemigos a gran velocidad, pero tendría una gran púa en cada pulgar con el que podría defenderse. Lo bueno es que las plantas no huyen, así que fuera tan pesado no lo limitaba. Vivió con herbívoros como Uranosaurus, carnívoros como Eucarcaria y piscívoros como Suchimimus. Avanzaba normalmente sobre 4 patas, pero podía correr en 2, tenía el tamaño de un elefante y el cráneo de este animal era muy similar a un caballo. Himalayasaurus tibetensis vivió hace 218 millones de años en el Triásico superior en lo que es el Tíbet, con una longitud de 18 metros, una altura de 4 metros y 46 toneladas de peso. Este animal era un piscívoro enorme, de unos 18 metros de largo. Su enorme cabeza era alargada y tenía unas órbitas oculares muy grandes, rodeadas de un anillo óseo que le permitía ver muy bien a los peces que atrapaba. Sus 4 patas se habrían convertido en aletas, formadas por las falanges articuladas que le daban mucha movilidad a este animal, algo vital para moverse siendo un animal tan grande. A diferencia de muchos ictiosaurus, sus 4 aletas eran igualmente largas, lo que le daba más impulso al animal, pero le restaba agilidad. Carcharodontosaurus gigantensis vivió hace 99 millones de años durante el Cretácico superior en lo que es el norte de África, con una longitud de 14 metros, una altura de 4.5 metros y 8 toneladas de peso. Fue un dinosaurio gigantesco, carnívoro, de la familia de los Carcharodontosauridae. África, donde vivía, era una selva repleta de dinosaurios como Uranosaurus, incluso grandes carnívoros como Spinosaurus. Se cree que atacaba a sus víctimas a gran velocidad con la boca abierta, destrozándolas con la batería de 15 dientes muy afilados que podían medir hasta 16 centímetros. Se cree que los Carcharodontosaurus eran animales muy territoriales. Estos eran animales agresivos que no toleraban a ningún otro depredador, pues lo veían como una amenaza a su posición jerárquica, incluso peleando entre sí. Si uno tocaba el territorio del otro, sus peleas eran muy violentas, incluso podían llegar a matarse. Oranosaurus nigerensis vivió hace 94 millones de años en el Cretácico inferior en lo que es Nigeria, con una longitud de 8 metros, una altura de 3 metros y 4 toneladas de peso. El hocico del Oranosaurus tenía dientes estriados en forma de hoja que le servían para arrancar las plantas. Pero al contrario que muchos dinosaurios, este animal no tragaba gastrolitos, pues su mandíbula especializada le permitía masticar.
Este animal podía avanzar tanto a 2 como 4 patas. Las delanteras eran más cortas y contaban con una gran garra pulgar similar a los iguanodontes, que utilizaban para ahuyentar a los depredadores. Las traseras, en cambio, eran robustas y le permitían soportar su gran peso. Las vértebras del lomo y de la cola del Oranosaurus presentaban una apófisis espinosa elevada. Estas estaban unidas mediante una vela fina de piel, que estaba muy rígida y le permitía calentarse o enfriarse rápidamente. Aranburgia philidae vivió hace 65 millones de años en el Cretácico Superior en lo que es Jordania. Con una altura de 5 metros, 150 kilogramos de peso y una envergadura aproximadamente de 12 metros, fue un pterosaurio carnívoro y junto al Hypsopteryx fue uno de los animales más grandes que han surcado el cielo. Este era más pequeño que Hypsopteryx, pero no dejaba de ser impresionante. Este gigante volador, cuyo cuerpo estaba cubierto por picnofibras, tenía un pico muy agudo, carente de dientes. Su cuello era flexible e inusualmente largo. Los huesos del cuello estaban soldados y se estima que su cráneo podía llegar a alcanzar hasta 1.3 metros. Sus patas traseras eran considerablemente cortas, pero muy musculosas. Tenía unos músculos muy fuertes en los hombros que le permitían despegar, llegando a volar a una velocidad de hasta 50 km por hora. Sus alas Mutaburrasaurus langolini vivió hace 106 millones de años en el Cretácico inferior en lo que es Australia, con una longitud de 7 metros, una altura de 2.8 metros y 2.7 toneladas de peso. El Mutaburrasaurus fue un pariente del iguanodón que tenía la cabeza más ancha, además de tener una alta protuberancia en el hocico, un rasgo que comparte con el Altirinus, pero estudios más recientes nos dicen que estaba relacionado con el Rambodón que con el iguanodón. Se cree que con esta protuberancia emitía sonidos con lo que se comunicaba y probablemente estaba alerta ante sus amenazas, ya que este era víctima del Australovenator, su depredador natural. También se cree que estos sonidos eran graves, muy parecidos a un trombón o una tuba. Fue un dinosaurio herbívoro bastante grande. Normalmente avanzaba sobre 4 patas, pero en caso de amenazas podría correr sobre 2. Este, al igual que otros ornitópodos, formaban colonias de nidificación para cuidar a las crías. Durante el periodo de celo podemos decir que se le subía la Mutaburrasaurus. Titanis walkeri vivió hace 4.9 a 1.8 millones de años en el Plioceno hasta el Pleistoceno, en lo que hoy es Estados Unidos. Llegó a medir hasta 2.5 metros de altura y pesaba aproximadamente 150 kilogramos de peso. Titanis tenía un gran pico curvado similar al de un águila, con el que atacaba a sus presas golpeándolas hasta matarlas. Al igual que otros forrácidos o aves del terror, tenía un cuello corto, robusto y las patas delanteras del animal tenían dedos con garras afiladas, usadas también para matar. Este animal atacaba a sus presas corriendo a gran velocidad detrás de ella, golpeándolas con su afilado pico hasta que este se introducía en la carne de la víctima, rompiéndole los huesos y desgarrando la piel de la carne. Tras esto, la presa caía al suelo y era desgarrada con las garras de las patas traseras, para luego arrancar la carne con su pico.